Me enteré que mi compañera de vida me está engañando con el pastor de la iglesia. He visto historias contadas de esto en TikTok. No soy un hombre muy tecnológico, mi edad no me permite comprender mucho. Pero supongo que para esto sirven estas cosas, para que el veneno salga de alguna parte. No busco que me entiendan, ni busco lástima. La lástima es para los débiles, y yo ya no me puedo dar ese lujo. Solo voy a contar los hechos. Voy a contar cómo la vida que construí con mis propias manos durante 30 años, la vida que yo creía de fe y de trabajo, era una mentira. Una broma podrida de la que todo el pueblo se reía a mis espaldas. Mi nombre es Ramón. Tengo 50 años, mi vida era simple. Predecible. Y a mí me gustaba así. Me levantaba a las 5, siempre antes que el sol. El primer sonido era el del viejo ventilador de techo. El primer olor, el del café que Mariela ya estaba colando. Ella siempre fue madrugadora. Para que el día rinda, decía. Nos sentábamos en la cocina, en silencio, viendo cómo la luz pálida entraba por la ventana. Ella, con su Biblia de forro gastado, moviendo los labios sin sonido. Yo, con mis manos ya ásperas, pasándolas por la taza, pensando en el motor de la Hilux que tenía que reparar. 30 años así. 30 años de una paz que yo confundí con felicidad. A las 7, yo cruzaba la calle. Mi taller estaba, justo frente a la casa. Un galpón grande que levanté yo mismo, bloque a bloque. El olor a gasolina, a grasa vieja y a metal caliente. Ese era mi mundo. No soy un hombre de muchas palabras, pero mis manos entienden el lenguaje de los motores. En un pueblo pequeño como el nuestro, un buen mecánico es más necesario que un médico. La gente me respetaba por eso. Don Ramón, el que todo lo arregla. ¡Qué ironía! Mariela, mi esposa. 45 años. La conocí cuando era una muchachita. La más bonita del coro. Yo era un tipo torpe, callado, manchado de grasa. Pero ella me eligió. O eso creía yo. Siempre dulce, siempre sonriente. Y siempre devota. Para Mariela, la iglesia no era cosa de domingos. Era su vida entera. Cuando Elías llegó, hace unos 5 años, esa devoción se multiplicó. El pastor anterior era un viejito que se dormía en sus propios sermones. Pero Elías era otra cosa. 48 años, llegado de la capital. Con una voz que envolvía. Cuando Elías predicaba, hasta el más borracho del pueblo guardaba silencio. Carismático, siempre con la palabra justa. Tenía una sonrisa que parecía santa y unos ojos que te miraban como si supiera tus pecados. La iglesia, que estaba casi muerta, se llenó. Y Mariela fue la primera en la fila. Se volvió su mano derecha. El coro, las visitas a los enfermos, las reuniones de oración, la ayuda social. Es la obra del Señor, Ramón, me decía. Y yo le creía. Yo la admiraba. Mi vida era esa, del taller a la casa. De la casa al taller. Los domingos, me limpiaba la grasa de debajo de las uñas con un cepillo de alambre, me ponía la camisa buena, la que olía a guardado, y me sentaba en la tercera fila. El ventilador del techo de la iglesia hacía un ruido infernal. Yo oía al pastor Elías hablar de la santidad del matrimonio y del peligro del pecado, mientras mi esposa, Mariela, lo miraba desde el coro como si estuviera viendo a Dios mismo. Yo me sentía seguro. Tenía trabajo, tenía respeto, tenía una mujer de fe. Era un hombre simple, pero mi vida era correcta. Ordenada. Como un motor bien afinado. ¡Qué pendejo! Parte 2. Todo se empezó a joder un martes. Hacía un calor del diablo, de esos que pegan el polvo al sudor y no te dejan respirar. El ventilador del taller apenas movía el aire caliente. Estaba tratando de sacar un tornillo terco de un diferencial, sudando grasa, cuando vi a doña Carmen parada en la puerta del taller. Doña Carmen es la vecina de la esquina. De esas que viven con un ojo en la calle y el otro en la vida ajena. Nunca me gustó el chisme. La lengua es el azote del diablo, decía siempre Mariela. Don Ramón, me dijo, con esa vocecita que usa cuando va a soltar veneno. Diga, doña. Estoy ocupado. El calor no ayuda. Se acercó más, limpiándose el sudor con un pañuelo. Entró al taller, cosa que nunca hacía. El olor a chisme era más fuerte que el de la gasolina. Y mire, Ramón, es que la gente anda hablando.
La gente siempre habla, doña. Si no es del gobierno, es del precio del queso. No, Ramón, insistió, bajando la voz, aunque estábamos solos. Están hablando de algo feo. De Mariela. Solté la llave. El golpe contra el cemento sonó seco. Un silencio pesado llenó el galpón. ¿De mi esposa? ¿Qué van a hablar de Mariela? Si esa mujer vive de la casa a la iglesia. Ella miró hacia los lados, como si las paredes tuvieran oídos. ¿La vieron, Ramón? La vieron con el pastor Elías. Me reí. Una risa seca, sin ganas. Me limpié el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha negra. Doña Carmen, por el amor de Dios. Es el pastor. Es Mariela. Viven en la iglesia. Seguro estaban en alguna diligencia, coordinando alguna vaina. ¿Qué van a estar inventando? La cara de ella se puso seria. Ya no era chisme. Era otra cosa. Lástima. Y eso me dio rabia. No, Ramón. No era una diligencia. Mi sobrina, la que limpia en la casa pastoral, los vio. El jueves pasado. Detrás de la casa, donde guardan las sillas viejas. Dice que, bueno, que estaban muy cercanos. Que él le estaba acariciando la cara y que ella tenía los ojos cerrados. Que no era un abrazo de hermanos, ¿sabe? Y que no es la primera vez. Que la gente murmura que las reuniones de oración se alargan mucho. Sentí que la grasa del estómago se me revolvía. Un sabor amargo en la boca. Váyase, doña. Váyase de mi taller ahora mismo. Agarré la llave del suelo. Mi voz tembló un poco, de pura rabia. No vuelva a decirme una vaina así. ¿Usted se imagina el pecado? Levantarle un falso testimonio a un siervo de Dios. Y a mi esposa. Está manchando lo más sagrado. Carmen no dijo más. Se dio media vuelta y se fue, ofendida. Usted es un ciego, Ramón. Un ciego. Me gritó desde la calle. Traté de seguir trabajando, pero el tornillo no aflojaba. Le di un golpe con el martillo y me lastimé un nudillo. Sangre y grasa. Semilla del diablo, pensé. Eso es lo que es el chisme. Pero esa noche, cuando Mariela llegó, la vi diferente. Llegó tarde. Eran casi las 9. Ensayo del coro, mi amor. Quedó precioso. Estamos preparando una sorpresa para el domingo. Fue la misma excusa de siempre. Pero yo, por primera vez, olí algo. Debajo de su jabón de siempre, había un perfume. Un perfume dulzón, de hombre. «¿Hueles bien?», le dije, sin pensar. Ella se puso rígida. «Es el aceite de la unción, Ramón. El pastor oró por nosotros». Esa noche, cuando se acostó, se volteó dándome la espalda. Y yo, por primera vez, no le creí. Parte 3. Cuando la duda se te mete, es como un óxido. No lo ves, pero te va comiendo por dentro. Empieza por una manchita y termina pudriendo el chasis completo. Empecé a mirar. No a espiar, solo a mirar. Y empecé a notar cosas que antes me parecían normales, pero que ahora gritaban. El celular. Mariela nunca fue esclava del teléfono, pero de repente no lo soltaba. Se lo llevaba al baño. Lo ponía boca abajo en la mesa durante la cena. Si yo me acercaba mientras ella escribía, lo bloqueaba de golpe. Nuestras cenas, que antes eran silenciosas pero tranquilas, ahora eran tensas. ¿Con quién hablas tanto, mi vida?, le pregunté una noche, tratando de sonar casual. Con la hermana Luisa, Ramón. Coordinando lo de la sopa del sábado. Cosas de la iglesia. Su sonrisa era la misma de siempre, pero sus ojos no me miraban. La frase cosas de la iglesia se volvió un martillo. Vigilia especial de oración, visita a los enfermos, ensayo de última hora. Siempre era la iglesia. Siempre era con Elías. A veces volvía con los ojos brillantes y ese olor. El perfume dulzón. El pastor Elías nos ungió con aceite santo, repetía. La distancia en la cama fue lo peor. 30 años durmiendo juntos. Yo sabía cómo respiraba, cómo se movía. Antes, aunque fuera por costumbre, me buscaba. Una mano en el pecho, un beso en la nuca. Eso, se acabó. Se acabó de un día para otro.
Si yo intentaba tocarla, se ponía rígida. Estoy muy cansada, Ramón. El trabajo en la obra del Señor es agotador. Sentía que me estaba volviendo loco. Me peleaba con los clientes. El taller se me venía encima. ¿Estaba yo endemoniado, como diría Elías? ¿Estaba celoso de Dios? Una noche, no pude más. Eran las 2 de la mañana. Ella roncaba suavemente a mi lado. Me senté en la cama. El corazón me golpeaba en la garganta. Me sentía como un ladrón en mi propia casa. Tomé el celular. La pantalla se encendió. Pedía un código. Siempre le ponía un código. Lo intenté. Mi fecha de nacimiento. Nada. La de ella. Nada. Nuestro aniversario. Nada. Me quedé mirando el teléfono. ¿Qué fecha pondría ella? ¿La fecha en que la bautizaron? Probé la fecha de fundación de la iglesia. El día que llegó Elías. Abrió. Sentí un frío que me bajó por la espalda. Un frío de muerte en medio del calor de la habitación. No había mensajes de texto. Estaban borrados. Pero ella no era muy tecnológica. No sabía que las aplicaciones de chat guardan su propio historial. Había un icono que no reconocí. Lo abrí. Era un chat. Solo con una persona, siervo de Dios. Los mensajes me quitaron el aliento. Eran Biblias de doble sentido. Elías, la sesión de oración de anoche fue poderosa. Salí renovado. Mariela, no puedo esperar a la próxima vigilia, mi pastor. Necesito más de esa unción. Salí temblando. Elías, ven mañana. Ramón estará en el taller. Oramos por él. Para que Dios le quite esa simpleza. Simpleza. Así me veían. El pendejo que trabajaba para que ellos tuvieran tiempo de orar. Leí horas. Leí cómo planeaban sus encuentros. Cómo se reían de mí. De mi fe. De mi trabajo. Ramón cree que todo lo que hacemos es santo, escribió ella. Él es tan básico, mi amor. Nunca sospecharía. Lo llamo, el santo inocente. El santo inocente. No sentí rabia. Sentí asco. Un asco tan profundo, tan físico, que tuve que correr al baño. Me arrodillé frente a la poceta y vomité en silencio. Vomité el café de la mañana, la cena, y 30 años de mi vida. Puse el teléfono de vuelta en su mesa. Ella no se movió. Me quedé sentado en el piso frío del baño hasta que amaneció. Sabía que no podía confrontarlos. Lo negarían todo. Dirían que yo estaba endemoniado, que doña Carmen me había envenenado. El pueblo entero se pondría del lado de ellos. Del santo pastor y su devota ayudante. Yo era solo un mecánico. Necesitaba pruebas que no pudiera negar. Necesitaba que todo el pueblo oyera lo que yo acababa de leer. Parte 4. El odio, cuando es frío, te vuelve inteligente. Te vuelve mecánico. Al día siguiente, le dije a Mariela que tenía que ir a la capital. Que había un motor especial que un cliente necesitaba y solo se conseguía allá. Un viaje de 2 días. Ay, mi amor, qué bueno. Dijo, con un alivio que trató de disimular. Se le iluminó la cara. Que Dios te acompañe y te abra los caminos. Sí, le dije, mirándola a los ojos. Que me los abra. No fui a buscar ningún motor. Tomé el autobús y me fui a la ciudad vecina, una más grande. Me metí en un café internet, oliendo a viejo y a polvo. Me sentía sucio, fuera de lugar. Busqué cómo grabar conversaciones. Me sentía como un criminal, pero no me importaba. Encontré una tienda de electrónica. El tipo que me atendió me miró con fastidio. Quiero algo para grabar, sin que se den cuenta. Me mostró unos llaveros, unos lapiceros. Pura basura china. Necesitaba algo con batería. Algo que durara. Terminé llamando a un viejo amigo, José, que vive en esa ciudad y se dedica a cosas que no se preguntan. Le conté una media verdad. Que sospechaba que me robaban piezas caras en el taller. José se rió al otro lado de la línea. Tranquilo, Ramón. ¿Tú, metido en vainas de espías? Tiene que ser una mujer, compadre. Pero tranquilo, te tengo la solución. Nos vimos en un café.
Me vendió 2 aparaticos negros, pequeños, como cajas de fósforos. Micrófonos espía. Graban con tarjeta SD, me explicó. La batería dura 48 horas de corrido. Y se activan con el sonido. Ponlos donde no los vean. El metal no, que bloquea la señal. Madera o tela. Y lejos de los ventiladores. Le pagué más de lo que ganaba en una semana. El fajo de billetes me quemaba en la mano. Volví esa misma noche. Mariela se sorprendió. Estaba arreglada. Con el perfume puesto. Tan rápido, mi amor. ¿Y el motor? No había la pieza, mentí. Me dijeron que volviera en 2 días. Me regreso mañana. Esa noche no dormí. Esperé. A las 3 de la mañana, cuando su respiración era profunda, me levanté. Contuve la respiración. Pegué el primer micrófono con cinta negra muy adentro, debajo del respaldar de madera de nuestra cama. Mientras lo hacía, ella se movió. Murmuró algo. Elías. Mi sangre se volvió hielo. Me quedé quieto. Pero no despertó. El segundo era el difícil. Al día siguiente, sábado, fui a la iglesia. Llevaba el segundo aparato en el bolsillo. Elías estaba allí, preparando el sermón. La hermana Luisa estaba limpiando los bancos. Hermano Ramón. ¡Qué sorpresa! ¿No estaba de viaje? Me regresé, pastor. Vine a orar. Pedir dirección por ese negocio. Claro, hermano. Dijo, poniéndome la mano en el hombro. Pude oler su perfume. El mismo. Quise quebrarle la mano. Arrodíllese aquí, conmigo. Mientras él cerraba los ojos y empezaba a clamar por mi viaje, y Luisa sacudía el polvo, yo fingí tropezarme. Golpeé un atril pequeño y se cayeron unos cancioneros. ¡Ay, Ramón, qué torpe! Dijo Luisa, riendo. Perdonen, son los nervios del viaje. Mientras los 3 nos agachábamos a recoger, yo, con la mano temblando, deslicé el otro micrófono y lo pegué debajo del pequeño púlpito de madera donde él ponía la Biblia y el agua. Me fui a los 2 días. El viaje oficial. Cuando volví, 3 días después, mi casa olía a ellos. A ese perfume dulzón. Esperé a que Mariela se fuera a su reunión del coro. Recuperé el micrófono de la cama. Me encerré en el taller. El sol de la tarde entraba a rayas por las láminas del techo. Me puse los audífonos. Y mi mundo se acabó. No voy a repetir lo que oí. No eran solo los sonidos, los gemidos. Eran las palabras. Era ella, mi Mariela, riéndose de mí. Ramón es tan simple. Es un buen hombre, pero tan básico. Él cree que somos santos, Elías. Le encanta. Ay, sí, me vas a matar, no como ese hombre que ronca como un tractor. Y él. Su voz de pastor, pero ahora, sucia. Dios nos perdona, mi sierva. Este amor es una prueba. Estamos por encima de la carne, mientras disfrutamos de la carne. Hablaban de mis fallas como hombre. De cómo yo roncaba. De cómo olía a grasa. Se reían. Se reían de mí, en mi propia cama. Apagué la grabación. Me quedé sentado en el taller. 6 horas. Sin moverme. El sol bajó y yo seguía ahí, en la oscuridad. El dolor era tan físico que no podía respirar. Cuando recuperé el micrófono de la iglesia, fue peor. Era en la oficina pastoral. Usaban la casa de Dios como un motel. Y ahí hablaban de dinero. La ofrenda de misiones de este mes fue buena, mi amor. 500 que nadie va a extrañar. Elías, eres tan inteligente. Y Ramón quejándose de que no le alcanza. No solo era adulterio. Era robo. Era sacrilegio. Y en ese momento, el dolor se fue. Se secó. Y en su lugar quedó algo duro, frío y pesado. Como un bloque de motor. Ya no quería llorar. Quería justicia. Pero no la justicia de Dios. Esa era muy lenta. Quería la mía. Parte 5. Me volví el esposo perfecto. El santo inocente en su máxima expresión. Esa semana, empecé a llegar a la casa más temprano. El miércoles le llevé flores. Son de la Trinitaria del patio, mi amor.
Ella me miraba con sospecha. Sus ojos se achicaron. Ramón, estás raro. No, mi vida. Es que, he estado pensando. Me he alejado mucho de Dios. Estoy inspirado. Siento que Dios me ha dado claridad. Esa respuesta la desarmó. Una sonrisa de lástima se le dibujó en la cara. El domingo siguiente, en el culto, me senté en primera fila. Canté las alabanzas. Dije amén más fuerte que nadie. Mariela cantaba en el coro, radiante. Elías predicaba con fuego sobre la traición de Judas. Casi me río. Al final del servicio, me acerqué al pastor. Con mi cara de pendejo. Pastor Elías, qué prédica tan poderosa. Me llegó al corazón. Él me sonrió, con esa sonrisa de santo que ahora me daba náuseas. Gracias, hermano Ramón. Todo es la gloria de Dios. Pastor, he estado pensando. La iglesia está creciendo, pero los jóvenes se distraen mucho con los teléfonos. ¿Y si usamos la tecnología para la obra? Me miró confundido. ¿Tecnología, Ramón? Sí. Un proyector. Como los que usan en las conferencias. Yo puedo conseguir uno en la ciudad. Y una laptop. Mientras usted predica, yo puedo poner, no sé, los versículos en la pared. Imágenes de familias felices, de Jesús. De Tierra Santa. Imagínese su voz con esas imágenes, pastor. Sería como estar allí. Los ojos de Elías brillaron. Pura vanidad. La idea de tener un servicio moderno, como en la capital, le encantó. Hermano Ramón. Qué idea tan ungida. Me dio una palmada en la espalda. ¿Pero quién operaría esa máquina? Levanté la mano, humilde. Yo mismo, pastor. Yo me encargo de todo. Aprendo rápido. Usted no mueva un dedo. Usted solo, predique. Un verdadero siervo del Señor, dijo, mirando a Mariela, que se acercaba, secándose el sudor de la frente. ¿Qué pasa, mis amores? Dijo ella, radiante. Nuestro hermano Ramón va a traer la tecnología a la casa de Dios, mi sierva, dijo Elías, tomándola del brazo de una forma que ahora me resultaba obvia. Ay, Ramón, qué orgullo. Dijo ella. Siempre tan dedicado. Tan bueno tú. Pasé la semana en el taller. Pero no arreglando carros. Soy un mecánico. No sé de computadoras. Pero aprendí. Fui al café internet. Cómo editar audio. Cómo poner audio en una presentación. Tomé las grabaciones. Las peores partes. Los Ramones tan simple. Los Dios nos perdona. Los gemidos. Las risas. Las conversaciones sobre el dinero. Fue como armar un motor, pero un motor de odio. Cada pieza en su lugar. Puse primero las risas. Luego el plan del dinero. Y dejé lo de la cama para el final. Hice un solo archivo. Un MP3. De 10 minutos. 10 minutos de pura verdad. Luego, hice una presentación simple. La primera diapositiva, el hogar y la familia. La segunda, una foto de una familia orando. Y la tercera, una pantalla en negro. Configuré el programa para que, al pasar a la tercera diapositiva, el audio comenzara a sonar automáticamente. A todo volumen. Probé el equipo en el taller, con los audífonos puestos. El sonido de mi vida derrumbándose. Una y otra vez. Lo oí unas 50 veces. Hasta que pude oírlo sin que me temblara el pulso. Hasta que no sentí nada. El sábado, instalé todo en la iglesia. Puse 2 cornetas grandes, prestadas, conectadas al laptop. Es para que la música de fondo suene celestial, pastor, le dije. Excelente, Ramón. Excelente. Mañana será un día glorioso. Esa noche, Mariela me abrazó. Un abrazo flojo, de costumbre. Estoy tan orgullosa de ti. Mañana será un gran día para la iglesia. Sí, mi amor, le dije, dándole un beso en la frente. Un beso frío, de despedida. Mañana será un día inolvidable. Parte 6. El domingo, la iglesia estaba llena a reventar. Era el domingo de la familia. Todo el mundo fue. Los viejos, los niños, los que nunca iban. El chisme del proyector había corrido.
El calor era sofocante, olía a perfume barato y a sudor. Yo estaba en la parte de atrás, en una mesa con la laptop y la consola de sonido. Como un técnico. Nadie me prestó atención. La hermana Luisa, la asistente, estaba cerca, repartiendo boletines, roja de calor. Mariela estaba en la primera fila, con un vestido blanco. Parecía un ángel. El culto empezó. Las alabanzas. Las oraciones. La gente estaba feliz. Entonces, Elías subió al púlpito. Bebió agua. Se acomodó el micrófono. Su voz retumbó. Hermanos. Qué alegría ver la casa llena. Hoy vamos a hablar del pilar de la sociedad. Del fundamento. La familia. La gente aplaudió. Hablaremos de la santidad del matrimonio. Del lecho sin mancilla. De la fidelidad. De cómo el enemigo, Satanás, busca destruir los hogares. Vi que miró a Mariela. Y ella le sostuvo la mirada. Una sonrisa diminuta, cómplice. Mi mano fue al mouse. Miró hacia atrás y me sonrió. Y hoy, nuestro hermano Ramón, un hombre de visión, nos ha preparado una ayuda visual. Hermano Ramón, cuando quiera. Le devolví la sonrisa. Hice clic. La primera diapositiva apareció en la pared gigante, blanca, detrás de él, el hogar y la familia. La gente murmuró, impresionada. Elías empezó su sermón. La familia, hermanos, es un pacto sagrado. Hice el segundo clic. La imagen de la familia orando. Oh, se oyó en la congregación. Elías estaba en su salsa. Hablaba y hablaba. Esperé a que tomara aire. A que hiciera una pausa dramática. Y la fidelidad, dijo, alzando la voz, es la columna de ese hogar. Hice el tercer clic. La pantalla se puso negra. Elías frunció el ceño por un segundo, pero siguió hablando. Pero ya nadie lo oía. Porque un segundo después, las cornetas explotaron. Un zumbido, y luego. ¿Estás seguro que se fue? Era la voz de Mariela. Clara. Fuerte. La iglesia se quedó, congelada. Fue un silencio como nunca he oído. Un silencio absoluto, de más de 300 personas aguantando la respiración. La voz de Elías respondió, sí, mujer. El santo inocente se fue a buscar sus motores. Mariela, en la primera fila, se le quedó viendo a la pared, blanca de pánico. Elías se detuvo. Miró las cornetas. Miró la pared. Me miró a mí. Su cara era un poema de confusión y terror. Y entonces, su propia voz, riendo, 500 que nadie va a extrañar, de la ofrenda de misiones. Se oyó un grito. Fue Luisa. Se tapó la boca. Mariela soltó un chillido. Como un animal. Se volteó a verme. Sus ojos eran pozos de terror. Y la grabación siguió. Pasó de las risas sobre el dinero a los sonidos de la oficina. Y luego, a los de mi cuarto. Oh, Elías, así, mi siervo, más fuerte. El caos. La gente empezó a gritar. Misericordia, gritó una vieja. Sinvergüenzas, gritó un hombre. Unos se tapaban los oídos. Otros señalaban. Doña Carmen, en la cuarta fila, tenía una sonrisa de pura vindicación. La grabación seguía. Gemidos. Jadeos. La voz de Elías diciendo Dios nos perdona, esto es una bendición. Elías reaccionó. Su cara estaba morada de rabia. Se bajó del púlpito de un salto y corrió hacia mí. No corría, volaba. Apaga eso. Es el diablo. Es una trampa de Satanás. Apaga la máquina. Corrió hacia la mesa, derribando a Luisa. Trató de agarrar la laptop. Yo no dije ni una palabra. Lo estaba esperando. Solté el mouse. Me paré derecho. Tengo 50 años, pero mis brazos han apretado tuercas toda mi vida. Cuando se abalanzó sobre la mesa, lo recibí con un solo golpe. Un derechazo limpio a la quijada. No fue con rabia. Fue mecánico. Preciso. Sonó seco. Crack. Elías cayó hacia atrás, como un saco de papas. Se enredó con los cables de las cornetas y las tumbó. El audio se cortó de golpe. Y el silencio que vino después fue peor que los gritos.
La iglesia entera me miraba. A mí. Al pastor en el suelo, escupiendo sangre y un diente. Y a Mariela, que estaba en el suelo, en el pasillo, llorando y gritando mentira. Y mentira. Con toda la calma del mundo, desconecté mi laptop. La cerré. La metí en su bolso. No miré a Mariela. No miré a nadie. Empecé a caminar por el pasillo central. La gente se apartaba de mí como si yo fuera el leproso. El único sonido eran mis botas de trabajo contra el piso. Llegué a la puerta. La empujé. La luz del sol me cegó por un segundo. Seguí caminando. Crucé la calle. Entré al taller. Agarré un bolso que ya tenía listo con algo de ropa y todos mis ahorros. Ni siquiera miré la casa. Salí a la carretera principal y me monté en el primer autobús que pasó. Nadie volvió a verme en ese pueblo. Parte final. Eso fue, no sé. ¿2 años? 3. El tiempo ya no corre igual para mí. Estoy en otro país. Sigo arreglando motores. Las manos siguen oliendo a grasa. Es lo único que me queda. Supe lo que pasó. Un camionero que venía de esa zona me reconoció. Dijo que el pueblo nunca se recuperó. La iglesia cerró. La gente decía que el edificio estaba maldito. Elías se fue esa misma tarde. Con la mandíbula rota y sin un centavo. La gente casi lo lincha. Mariela, dicen que perdió la razón. Que vaga por las calles, con el vestido blanco de ese domingo, todo sucio. Que se para frente a la iglesia cerrada y le grita a la puerta. Que la gente le escupe cuando pasa. Yo no siento nada. Ni victoria. Ni paz. La gente dice que la venganza es dulce. Es una mentira. La venganza es solo, vacía. Es asegurarse de que el otro esté tan muerto por dentro como lo estás tú. No hubo ganadores. Todos perdimos. El camionero me dijo que todos los vecinos siguen chismoseando sobre lo que pasó. Que la historia se cuenta como una leyenda de terror en el pueblo. Trato de ignorarlo, pero claro que me afecta. Fueron muchos años con mi compañera. 30 años. Nunca pensé que me engañaría. Que me haría eso. Pero lo hizo. Y pues, así es la vida. A veces, cuando estoy aquí, solo en el taller por la noche, y el motor de un carro hace un ruido raro, creo que oigo el eco. El eco de esos audios rebotando en las paredes de la iglesia. Y esa es mi verdadera condena. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.